Aquí estamos, vamos, Daniel, tenemos aquí al aire al diputado Lino Walter Aguilar. Hola, buen día, ¿nos está escuchando, diputado? Perfecto, muy cerquita, muy Y bien. Muchas acá gracias, buen también. día. Buen día, muy buen Buen día. Aquí día, lo dejo diputado. con Daniel Quiroga. Bueno, ¿Cómo te lo va, llamamos Daniel? porque Buen día, tenemos Daniel. Muchas gracias por la preguntarle un comunicación. par de cosas que son de muchísimo interés para estos tiempos. Ayer se Sí, discutían las cuentas de inversión, ¿no? O la sí, señor. aprobación o Sí, señor. desaprobación de las cuentas, por un lado. Y también le quería consultar sobre la nueva modificación del Código Penal, que para mí es inconstitucional por donde lo miren, pero bueno, parece que se está poniendo... Usted ha dicho las dos cosas. Es decir, la verdad que el código, la modificación del Código Procesal, lo que se intenta, ¿no es cierto? Y que me parece con buen tino, pero con más seriedad, es el tema de las puertas giratorias, ¿no es cierto? En el tema de inseguridad, que los golpea principalmente a nuestros villamercedinos muy fuertemente. No, seguro. Entonces, creo que era la oportunidad y se perdió una oportunidad linda para haber hecho, ¿no es cierto?, una modificación en el Código Procesal que no fuera anticonstitucional, como dice usted. No Sí, sé, no entiendo la mecánica, la verdad que hay cosas que uno no entiende de este gobierno. Era apuro, era apremio, obviamente hasta los pares de ellos evidentemente sabían que lo que estaban haciendo era una cosa que no resolvía el problema, al contrario, ¿no es cierto? Es injusto, porque lo explicaron obviamente los magistrados, los términos que pudieron hacerlo, pero más claramente fueron los representantes del Colegio de Abogados. claro. Ellos dijeron, absolutamente esto no resuelve el problema de que se quiere resolver, Exactamente, la cuestión... que es el tema de la puerta giratoria. Sí, yo le escuché a la ministra, la actual ministra de Seguridad de la Sosa, provincia, sí, sí. y tiene un mensaje así muy tropero, tipo de la dictadura militar. Y esto me incomoda, digo la verdad, ¿no? Yo soy un tipo que voy a defender la democracia como sea, porque la democracia es el mejor sistema que hay en el mundo. Pero no me Sí, sí. gusta esto de querer de alguna manera ordenar inclusive a la justicia qué tiene que hacer. Ella hasta la carátula le pone, estaba enojada porque no le habían dado una orden de allanamiento para meter preso a una asociación ilícita. Primero que ella no sabe lo que es una asociación ilícita, porque no lo sabe. Yo le pregunto que la define, no lo va a definir, porque no tiene los Claro. conocimientos. Bueno, entonces me da la pauta de que estamos siendo gobernados así un poco al tropel, y esto molesta mucho. Me parece que las cosas son de discusión, de debate y de comprensión, obviamente, porque, Lo que pasa es que en este tipo de leyes tienen que participar los actores. claro, Es decir, y uno que obviamente forma parte también de los actores, porque somos los que hacemos las leyes, ¿no es cierto? Tenemos que despojarnos de algún fanatismo y actuar con sentido común para resolver lo que la gente necesita. claro, Y hoy por hoy, yo he tenido 5 robos. Es decir, esta mañana yo te agradezco a ustedes que postergamos la llamada porque justo hoy me tocó ir un poco más tarde al gimnasio. Yo por lo general 4 días a la semana voy a la mañana, a las 7 de la mañana. Y hoy por una cuestión que el profesor tuvo anoche un robo, fue más tarde. Y estuve hablando con esa persona y lo que sentí es lo mismo que sentí yo. Te, te tocan, cuando te tocan tus cosas que sinceramente son pertenencias de mucho afecto que uno tiene, claro. como ser un auto, como ser una casa, es decir, no sabes la impotencia que sentís. Tuve la posibilidad de ir a la policía, hablar con el jefe de policía, hablé con la ministra, por supuesto, pero no por el caso mío, sino por lo que está pasando en Villa Mercedes. Claro. Bueno, pero yo puedo exponer mi experiencia de la sensación que sentí cuando me rompieron el auto. Y mire, ese encuentro que vos, porque, a ver, el auto es donde uno lleva a la familia, el auto es Claro. donde vos querés llegar, vos lo cuidás con todos los detalles, no es, tiene que estar bien las gomas, pero cuando Todo. vos vas a ver los vidrios rotos, abierto por todas partes, las cosas tiradas, los vidrios tirados en el asiento,
habían hecho palanca con una barreta para tratar de abrirlo y no sé qué, no lo pudieron abrir. Te da una sensación, Sí, digamos, una así, impotencia de terrible. querer por mano propia agarrarlo, ¿viste? Sí. Y bueno, entonces acá están ocurriendo cosas muy graves, me llaman, muy graves. El sábado un mismo tipo, un mismo delincuente, produjo tres robos. El más notorio, que fue el que tuvo vinculación, ¿no es cierto?, con el tema de la filmación de las cámaras, fue en una estación de servicio en la Pringle. Los pobres trabajadores, los dos, con un palo de escoba tratando de defenderse. Claro. Entonces, es decir, está bien, Villa Mercedes está grande, es grande, pero bueno, tenemos que estar a la altura de las circunstancias, ¿no es cierto? Es decir, evidentemente, y hay unas cuestiones que tienen que ver con el tema preventivo. Y el tema de prevención está pasando por una cuestión clara, hay hambre, ¿no es cierto? Como hay delincuentes que evidentemente roban para la droga o roban porque son ya Sí, ya delincuentes porque de les encanta el matriz, ¿te das oficio. cuenta? Pero hay gente que verdaderamente, yo no quiero justificar, pero veo mucha gente revolviendo basura en Villa Mercedes Sí, que no acá ocurría también. nunca. ¿Te das cuenta? Si nosotros tenemos que sacar, nosotros vivimos en pleno en el centro, ¿no? Mercedes es una situación desde el punto de vista de seguridad, y hablo también por algunos pueblos, de acuerdo a lo que me comentan los compañeros ahí en la Cámara, que es de una situación muy complicada. Que la ministra está muy enfocada porque piensa que la delincuencia es casi juvenil. Puede ser, pero a ver, me parece que no se la combate a esa delincuencia con el Código Penal. Me parece que se la combate con educación, con mayor participación, con algún programa que los chicos puedan ir aprendiendo algún oficio, cosas de que puedan percibir una moneda y ya puedan disponer de algo. Porque hoy está muy crítica la situación económica, va a ser delincuentes a rolete este programa que llevamos adelante. Entonces me parece que querer corregir la conducta de los jóvenes con un código penal, me parece que no. Me parece que hay que implementar políticas que se adapten más a esos tiempos Claro, contemporáneos que los usted jóvenes apunta muy necesitan. bien al tema preventivo, ¿está bien? Claro, Creo que es una tarea. Lo remarcaba también con el tema del hambre, con el tema de la situación que sí, evidentemente la falta de trabajo, que evidentemente está golpeando, digamos, día a día, ¿no? Es decir, recién yo soy secretario regional de las oposiciones metalúrgicas, y me enteré recién que en Orbis, Fraga, han llegado los directivos nacionales, y recién me comunicaba con uno de los delegados y me decía, mira, Walter, ya son varios los chicos que están arreglados porque ven que en la fábrica no hay mucho futuro. no, hoy, Entonces, es decir la actividad industrial en la Argentina ha caído más del 11%. sí, es una Y barbaridad. se prevé que va a seguir cayendo. ¿Eso qué significa? Que los jóvenes que hoy buscan trabajo no encuentran trabajo. No, no, Y los que están perdiendo el trabajo, no hay trabajo. no, no. Entonces estamos frente a una situación sinceramente muy complicada. Y desde ese punto de vista, yo creo que el gobierno va a tener que prever políticas que seguramente tienen que ser preventivas, pero sobre todo digamos, de resolver esta crisis alimentaria que tenemos, y que obviamente le dé respuesta a esos hogares que hoy por hoy están pasando hambre, ¿no? Sí, yo creo que el modelo nacional, si es que se le puede llamar el modelo, porque yo no veo que un modelo sirva para hambrear a la gente, para matar a la gente enferma, que ya no tienen remedios ontológicos, los diabéticos están teniendo problemas con la insulina, con las tiras reactivas y cuánta cosa más. Me parece que es hora de que haya un programa mucho más integral y que se ocupen un poco más de discutir la necesidad de la gente, porque acá se discute todo lo que tiene que ver con la recaudación. Es decir, y la recaudación se les va cayendo día a día porque la gente compra menos, porque no puede, no le alcanza, lo echaron, y esto se va complicando. Y en vez de buscar las soluciones dentro de lo que hay que buscarla, es ver cómo reactivar, buscamos el Código Penal. Así es muy trampa esto. Y a mí me parece que no debe ir por ahí. Y tenemos la obligación todos, no solamente los diputados, los comerciantes, los periodistas, todo el mundo, empezar a abogar estos temas y decir, che, tiene que haber el debate
por donde podamos solucionar problemas, porque si no estamos desvirtuando la Claro, democracia que nos tiene claro, que integrar pero si no, todo. es decir, la vamos a marear a la gente. Parte por parte. Coincido con vos con el tema de que el gobierno nacional no tiene programas que no sea solo de ajuste. A ellos lo único que le interesa a Tusaner, que hoy es el nuevo presidente, le interesa que las cuentas den en función del sacrificio de la gente y sobre todo de los que menos tienen. Entonces, porque en definitiva el ajuste lo están pagando los Sí, trabajadores. exactamente. Partemos de esa base. Bien. Segundo, a mí me parece que, visto la crisis nacional, obviamente en la provincia tiene que tener, políticas de contención, sobre todo en lo alimentario, para resolver la crisis que hoy, valga la redundancia, que se tiene. Tercero, yo creo que el tema de lo que es las modificaciones del código, yo coincido que hay que hacerlas. ¿Por qué? Te digo, porque yo cuando en definitiva acá en el barrio donde vivo, había un malviviente que paseaba por todos los techos. Robaba uno, robaba otro, le robó un termo a una chica estando en la pileta. Imagínese ese padre, en casa se metieron 2 veces. Claro. Se metieron 2 veces. Entonces No. nosotros a las 9 de la noche, mi señora, todo con llave. Bueno, se llama Gastón el muchacho travieso. Y le digo, un día me entero que los vecinos me dicen, mira Walter, Es ha fulano. pasado esto y Gastón está encerrado. Perfecto, le digo. Voy a hablar con el jefe de policía, le digo, mire, señor comisario, Gastón está encerrado. Sí, está encerrado. Mañana lo van a soltar. ¿Pero por qué? Y dice, porque el juez lo suelta. Si hace 7 veces que lo han encerrado. Entonces, esa ley de reiterancia, que evidentemente tiene como título para solucionar ese problema, no lo resuelve el fondo, porque en definitiva está violando algunas cosas que tienen que ver, es Sí, violatoria claro. a la El derecho de Constitución defensa y Nacional, a juicio. los pactos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquel delincuente que mata, ¿no es cierto?, tiene la posibilidad, porque seguramente que por su gravedad, es decir, va a contratar un buen abogado, A que defenderse. en cierta forma recuse esa ley porque por inconstitucional y el Claro. tipo queda libre. Y aquel que roba una chomba Sí, no va a tiene un estar abogado y mal. capaz que va a estar encerrado. Es decir, los dos tienen que estar encerrados, pero el que mata no tiene que salir más. Claro. ¿Me Exactamente. entiendes? Entonces, es decir, yo no soy técnico en la materia, simplemente he padecido la situación de saber de Sí, 5 un robos. observador más dentro de la sociedad. Yo un ejemplo veo Exactamente. que la cárcel de San Luis, acá la capital, que la conozco porque por estas razones del oficio de uno de ir a hablar a veces con los presos también. Sí. Si con esta medida que se puede llevar adelante y los jueces tienen que mandar a la cárcel, dentro de 3 meses colapsó el servicio penitenciario. ¿Está previsto Bueno. eso? Bueno, yo no soy gobierno. Obviamente Pero- que eso es una pregunta para Sí, el gobierno claro. que me envió esta ley, ¿no es cierto? Y que evidentemente, seguramente debe tener previsto de lo que va a ocurrir. Pero, a ver, vamos al nudo de la cuestión. Si esta ley resolviera el problema, y nosotros estaríamos apoyando porque hagan las cárceles que sean necesarias, Claro. el gran problema es que esta ley no resuelve el problema. Ahí está el título. Sí. No, porque es inconstitucional, porque viola los pactos, y Los evidentemente pactos, sí, cuando un viola. juez quiere recusar, ¿no es cierto?, o quiere imponer una medida, ¿no es cierto?, de no innovar en función de alguna decisión que toma el juez, por una cuestión respaldado, ¿no es cierto?, en un código que es inconstitucional, evidentemente le está dando la posibilidad que ese delincuente que delinquió y que mató, quede libre. Sí, sí, si tiene plata, Sí. paga un buen abogado y cuando metió la inconstitucionalidad, ¿qué juez va a decir que no? Si viola el pacto de José de Costa Rica, el derecho de defensa en juicio, viola todo. Entonces, Usted está muy bien informado, ¿eh? no, los gusta mucho los jurídicos. Entonces, es lamentable, es trabajar y es un desgaste procesal por un lado, el desgaste legislativo por el otro. Se ha dicho desde siempre, y está en la Constitución, ¿en qué se versa la Constitución? Las leyes. Una es pétrica, la otra es rígida,
y la otra no es tan rígida. Entonces, si no está enmarcada dentro de esas pautas que establece la Constitución Nacional, no sirve la ley. Es inconstitucional por donde la miren. Bueno, este código o esta modificación es inconstitucional porque no está previsto en ninguno de estos tres aspectos que marca la Constitución dónde se tienen que hacer las leyes y cómo se deben de hacer para que no caigan en el marco de la inconstitucionalidad. Y me parece que se olvidan de eso. Y es bueno que hay que decirle, muchachos, no, ustedes tienen ganas de trabajar, mire, hagan mejor las cosas y los vamos a felicitar, no es que los vamos a criticar, pero uno tiene obligación de decir. Lo raro de todo esto, que cuando se marcó lo que usted tan gráficamente lo expresa, y que evidentemente los técnicos, hablo por los profesionales que fueron específicamente de la materia penal. Claro. El Colegio de Abogados de San Luis tiene un área que es de modificación y de cierta forma de relación con respecto a lo penal. Lo plantearon claramente qué había que hacer. ¿Qué es lo que había que hacer? De los magistrados hubo una parte que podía hablar, porque obviamente son abstractos, ¿no es cierto? Entonces, digamos, manifestó y le dijo claramente, ellos representan a los jueces y fiscales, claro. Esto no resuelve el tema de la aporte giratoria. Bueno, cuando yo vi la posición que evidentemente tenía el oficialismo, estaban más apurados por otra reunión que por esa que evidentemente era la reunión, me di cuenta que no había interés de modificar lo que habían presentado. Es decir, ¿viste? Entonces uno te precisas cosas, yo digo, pucha, ¿qué es lo que es esto? Se aprobó en el Senado. Bueno, ya está aprobada. A ver, ¿qué van a hacer si no lo pueden aplicar? ¿Me seguís? Se gasta tiempo, se gasta recursos, se gasta un montón de cosas, no se, digamos, y en este aspecto, con esta cuestión, no se resuelve. La intención, si hubiese sido, para mí la intención es buena, lo que en definitiva la intención no fue sana. Porque no fue cargada de un sentido común, fue cargada diciendo, no, yo planteé esta ley. Esta misma ley se presentó en la ciudad de Buenos Aires. Pero lo bueno que tuvo Buenos Aires es que le hizo las modificaciones que había que hacerle. Claro. Córdoba también creo que tiene Mendoza creo que la tiene aplicando, o la dejó de aplicar. Claro. Pero bueno, ojalá que hubo alguna expectativa de renovar y poder convocar a todos los actores para una revisión del Código Procesal, me pareció una idea fantástica, ojalá lo hagan y lo podamos hacer rápido. Pero sobre todo, ¿no es cierto?, obviamente hay que darle un fuerte impulso y esto acompañar, ¿no es cierto?, de todas las herramientas que el gobierno necesita para corregir el tema de seguridad. Está muy grave, está muy jodido acá en Villa Mercedes. No, en todos lados. Se complica. Claro, pero yo le hablo con conocimiento de causa, ¿no es cierto? Sí. Claro. En Villa Mercedes la cuestión no para. Sí, y hay que dar soluciones, el gobierno tiene que dar soluciones, pero tiene que ser con normas más bien de espíritu creativo y realmente aplicable, porque si va a sacar una ley que al otro día un juez se la va a declarar inconstitucional, es desgaste procesal, es desgaste legislativo y todo lo que conocemos. Entonces no sirven las cosas a la apurada o por querer quedar bien, porque a lo mejor el gobernador no es abogado y lo entiendo, es contador y a lo mejor en este tipo de cosas por ahí no lee bien la cuestión, pero me parece que hay muchos abogados que ellos tienen también, y así cuando lo anunciaban a los abogados que iban a venir de Buenos Aires, el doctor Lanús, el doctor no sé cuánto, consúltelón, son grandes profesionales. Claro. Listo. En materia de penal, nosotros acá en la provincia de San Luis tenemos grandes profesionales. No, sí, y me parece, me quedó claro, hubo un fiscal, yo no me acuerdo bien el nombre, realmente lo felicité porque una claridad, una exposición, explicando cuál es el camino para corregir una cosa, porque él es fiscal y no puede definir algunas cosas en función de su investidura, ¿no es cierto? Pero nos dio una orientación general, fue una clase magistral. Pero bueno, no se tomaron, no fue una cuestión de cumplimiento porque nosotros lo habíamos pedido. Es
decir, en el recinto para tratar en lo posible de tener una mirada ampliada y sobre todo en los que participan directamente, ¿no es cierto? En la Claro, acción, los actores fundamentales de que de van la a llevar justicia. adelante el accionar. Eso es importante. Bueno, lo quiero llevar porque le estoy robando su tiempo, Es- a las No, le agradezco. a las cuentas de inversión, que mucho me gusta, porque ahora se habla de cuentas de inversión. Yo hablaba ya en el gobierno de Poggi, en el otro, de que las cuentas no cerraban. Bueno, ahora parece ser que la pusieron de moda, pero ayer se probaban las cuentas de inversión o se rechazaban. Creo que la Cámara políticamente los rechaza, pero la Sí, parte técnica parece que está aprobada. ¿Es así? mire, la verdad que han hecho toda una cosa, digamos, si se puede llamar en términos futboleros, un artilugio Ujú. para sostener una mentira. ¿Cómo han rechazado la gestión? Claro, Todos los argumentos que de todos los que hablaron por parte del oficialismo, hablaron de la gestión de Alberto Rodríguez. Una cuestión netamente política, ¿no es cierto? Cuando claro, en definitiva nosotros lo que reclamábamos es que fuéramos a analizar y discutir las cuentas de inversión. claro, Y las la cuentas de cuestión inversión técnica. son claras. Hay 93 mil millones de pesos que el gobierno de Alberto Rodríguez le dejó a Claudio Poggi. Entonces, es decir, ¿por qué ellos tienen que sostener una mentira? Porque en definitiva ellos fueron los que plantearon, ¿no es cierto?, injustamente un pago de desdoblamiento de salarios, un delito, ¿no es cierto?, porque fue unilateral, Sí, fue sí, inaudita inconsulto, parte. es decir, sin ninguna aprobación por parte de las cámaras, Claro, claro. respaldado sobre un decreto, ¿no es cierto?, que también es inconstitucional, allá que haya sido aprobado para la Cámara pues, sin prever, ni siquiera con una lectura. La verdad que es lamentable porque hoy si un gobernante tiene que ser evidentemente una persona que esté delante de todo y cada uno de los ciudadanos, sobre todo en la mirada. Tiene que ser, ¿no es cierto?, un estadista. Tiene Claro. que saber qué es lo que, a ver, no es que un gobernante que gana una elección empieza a gobernar cuando asume. No, empieza a gobernar cuando sabe que va a ser gobierno a través de un resultado electoral. No, y aparte Tiene que que, ajustar su programa, sus propuestas, su mirada en función de políticas de Estado a largo, a corto y mediano plazo, las prevenciones, sí, todo lo que indica hacer un todo lo que presupuesto. hace, ¿no es cierto?, a una articulación de política. Y yo lo que vi, o dicen los que saben, que un gobierno se califica por el perfil de los primeros 100 días. Sí, Y evidentemente el inicio de lo que fue la gestión del gobernador fue con un retroceso, con un anuncio que nunca se había hecho en la provincia de San Luis. Y piense que hemos pasado crisis. no, sí, sí. Entonces, es decir, pero claro, es decir, esa medida tenía un relato. Y ese relato se fue acorralando por motu propio, porque había que justificarlo. ¿Cómo voy a decir por una crisis que no podés pagar los sueldos? Es decir, la vas a contraponer con arreglos de salones, de salón blanco, un montón de modificaciones y de gastos, ¿no es cierto?, superfluos que no tienen nada que ver con la justificación de por qué doblaste los sueldos. Vamos por más. Evidentemente nosotros fuimos pidiendo todo a través de las declaratorias y todas las cuestiones que pedimos en la Cámara de Diputados, le dimos las cuentas en el Banco Nación, que nunca fueron dadas, le pedimos al ministro de Hacienda que evidentemente nos dijeran cuál era el estado real de las cuentas del gobierno de la provincia. Bueno, nunca recibimos esa contestación por pedido de informe. Pero bueno, todo tiene su tiempo. Para eso está articulado en la democracia todos los mecanismos de garantía y de control para que el que gobierne o sepa cómo tiene que hacerlo. Yo me acuerdo Llegó,
Cuando, termino la idea. sí, Y llegó la hora del Tribunal de Cuentas. Y el Tribunal de Cuentas fue absolutamente claro. Absolutamente claro. Fue una resolución votada por unanimidad. claro, ¿Por qué digo por unanimidad? Porque dentro del tribunal tiene participación un representante de este gobierno. claro. ¿Y qué dice la cuenta de inversión? Que Alberto Rodríguez Sáenz, el anterior gobernador, le dejó al gobierno de Claudio 93.000 millones de pesos, que le alcanzaba claramente para pagar todos los compromisos, incluidos la masa salarial, y le sobraban 5.000 millones de pesos. Yo lo que quería acotar a esto, porque parece que Poggi ha salido de un repollo en la política, y me parece que no es así la cosa, ¿no? A ver, cuando Adolfo Rodríguez Sá deja de gobernar él y entra Alberto Rodríguez Sá, yo recuerdo que iba al Canal 13 de acá, de ellos, y se hacía entrevistar con un señor trombeta, Adolfo, y este lo hablaba, le decía: usted que es un estadista. Y bueno, yo he leído lo que es un estadista y a mí me parecía que no. Pero bueno, llegó el momento de la realidad cuando asume Alberto Rodríguez Sá, que a mí me dio risa, digo la verdad, no, pero no risa de burla, sino digo, esto no lo va a poder hacer. Y después el tiempo le dio la razón a él y no a mí. Llegó, ¿y qué hizo primero? Vio que había 50.000 almas sin trabajo en San Luis. Agarró un asadón, se le echó al hombro y le dijo: vamos por el Río Seco, el río San Luis hoy. Y ahí inaugura el plan de inclusión. Y inclusive les pagaba con un bono, me acuerdo los billetitos esos. Y ya después lo fueron solucionando y después ya terminan cobrando hasta con tarjeta los muchachos. Es decir, Claro. hay que historiar un poco. Y entonces digo, che, justo después que hizo todas estas cosas que estuvieron bien, más allá que algunos al principio lo miraban con desconfianza, pero las hizo y las llevó adelante y logró por lo menos estabilizar que la gente tuviera una entradita, como decía mi abuela, alguna moneda como para echarle mano a comprar una azuquita, una hierba. Y así se fue yendo y bueno, obviamente que el plan crecieron muchas cosas. Desde lo social, yo diría que hizo las cosas bastante bien para ese tiempo y en un tiempo delicado también, porque crisis no es hoy, ha habido crisis de rolete. Y entonces digo, che, hay que historiar las cosas, porque si no es muy sencillo llegar a querer que yo vengo a implantar una nueva modalidad. Está en todo su derecho a hacerlo, pero también déjeme pensar que también mire el pasado para comparar el presente, y esto no se está observando. Lamentablemente los esfirros, como siempre, al servicio del poderoso, y no se dicen las verdades. Y muchas veces en la Cámara de Diputados, cuesta muchas veces hasta poder conseguir un teléfono para poder hablar, porque yo lo escucho al presidente hoy de la Cámara, él es testigo porque al primero que le dije, las cuentas de inversión no cierran, y yo ya habla como si él no hubiera sido parte de todo eso en aquel tiempo, con Poggi, después con Alberto Rodríguez Sá, con todo ha sido. Y ahora es tan malo aquel que hasta hace poco daba la vida. No sé, es poco entendible todo esto, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Lo claro de esto es, para tratar en lo posible de dejar una idea clara, es que todo lo que dijeron, que no había plata, en concordancia con nuestro presidente, fíjate con las antinomias que significa, sí. Voy a dar un comparativo. Es decir, lo que decían que no había plata para pagar el sueldo, está demostrado que la plata estaba. ¿Por qué? Tengo información no fehaciente, a pesar que me corresponde, pero nos ha sido negada, y que obviamente la vamos a conseguir, que el 11 de diciembre sí. se hizo el primer plazo
fijo. A la papa. Y que el último plazo fijo de diciembre se hizo el día 26. Dicen los que, evidentemente, información que tengo sobre lo que figura en los papeles que envió el gobierno al Tribunal de Cuentas, que son 19 plazos fijos. 19 plazos. 19 plazos fijos los que se han realizado. Y los intereses que producen esos 19 plazos fijos, ¿están incorporados dentro de la plata que maneja el Estado? Ahí está el huevo y no lo pise. Es decir, hay dos cosas ahí. Primero y principal, evidentemente, una cosa muy grave. Bastante grave, diría Una yo. cosa muy grave. Pero si no seamos fiscales, como decíamos ayer. Tratemos de ser concretos. Si esto es verdad, es un error, no sé si error, una cosa muy grave, porque se le ha mentido al pueblo de San Luis. Claro, Se le ha metió mentido a todo. los trabajadores. Yo ayer analizaba una situación muy concreta. Nosotros hemos tenido una inflación por arriba del 60% este año, ¿no es cierto? Sí, sí. Es decir, más sumado al tema de la devaluación, toda esa cuestión. Porque diciembre fue una disparada de precio impresionante, enero una disparada de precio impresionante, se fue sosteniendo un poco en febrero y bueno, en marzo cayó un poco porque evidentemente cayó el consumo. Pero en esta cuestión, nosotros, los trabajadores del Estado, han sufrido una degradación de sus ingresos de más del 40%. Sí, sí. Es mucha plata. Sí, Es no mucha suena. plata para un sector de la economía de San Luis muy importante. Sí. Es mucha plata, es mucha plata. Entonces, es decir, es un conjunto de cosas que evidentemente van empobreciendo la situación de la provincia de San Luis. La caída de la industria, el tema del campo que está retenido, la no liquidación del campo, la situación obviamente de los comercios, producto de que hay menos trabajo y obviamente hay menos capacidad de compra, ¿no es cierto? Por el tema de los empleados públicos, obviamente estamos en una situación de nuestros comerciantes muy delicada también. No, para todos. Entonces, y sumado a esta cuestión, ¿no es cierto?, que el desdoblamiento perjudicó muchísimo a las familias de los trabajadores del Estado. Así que ayer fue una jornada triste, porque se trató siempre de ocultar la verdad, tratando en lo posible de hablar de la gestión, por supuesto con el ánimo político que ellos tienen hacia nuestro gobernador, y nosotros defendiendo una verdad que nosotros le hemos llevado adelante siempre. Por eso ha sido durante 40 años un modelo exitoso, que evidentemente ha traspolado nuestra provincia, admirado por provincias de todo el país y sobre todo en el contexto internacional. Yo tuve la oportunidad de estar en un panel junto a Martín Lustó, Sturzenegger y otros más, cuando fui a defender, y yo era diputado nacional, fui a defender, ¿no es cierto?, el tema del hold downs por parte de la oposición, de una comisión que sea una comisión mixta, y nos invitaron los becarios del BID a hablar de la política argentina. Y yo desarrollé como tema el modelo San Luis, Claro. que evidentemente fue el panel que más preguntas tuvo. Y bueno, obviamente fue de admiración, de sorpresa y también de un ánimo de decir, si volvemos, evidentemente nos interesa poder conocer la realidad de San Luis. Nosotros hemos crecido durante muchos años en todos los aspectos. Entonces no se puede tirar por la borda. Si somos respetuosos de la voluntad popular, él es el gobernador. Ahora, no vamos a permitir que porque ellos hoy sean gobierno puedan decir lo que se les ocurre. No, ¿No es seguro. cierto? Los casos que están en la justicia, déjenos que la justicia determine. Claro. Pero no lo usen como latiguillo. Porque nosotros también tenemos cosas para decir
de ellos, pero en definitiva no es nuestro estilo, al menos el mío no es mi estilo. Para eso está la justicia. Para eso está la justicia. Es la que determina. Entonces, es decir, yo con todo y cada una de mis acciones trato de reivindicar permanentemente la política. Y sabemos que hoy está en crisis porque evidentemente este presidente que con verborragia, con soberbia, permanentemente está, es decir, hablando de cosas que hacer, porque termina poniendo como jefe de ministro a un hombre que toda la vida vivió de la política, porque está, es decir, articulado y en cierta forma sostenido políticamente por Patricia Bullrich, que pasó por todos los partidos. Sí, sí. Entonces, es decir, esa cosa, viste, que los medios nacionales lo sostienen y que evidentemente de a poco la gente empieza a darse cuenta, es decir, los que siempre sostenemos la política, vamos a seguir sosteniéndola, pero no porque vivamos de la política. Yo, gracias a Dios, no vivo de la política, yo vivo de una actividad privada. Por eso he vivido siempre de mi actividad privada. Hace casi 40 años que trabajo en una empresa privada. Entonces, y también tengo mis cosas particulares privadas. Pero amo la política y evidentemente voy a participar toda mi vida en política, no ocupando cargos. Claro. Pero creo que la riqueza de la política hace la riqueza de las instituciones. Entonces, y en la política nos vincula a todos. Porque evidentemente lo que usted dijo muy claro, la democracia es el único sistema de vida que nosotros conocemos los argentinos y gran parte del mundo. Exactamente. Así es, un gusto escucharlo, diputado, pero sabe que ya nos está apurando el tiempo. Ya vamos a ver si estamos más en contacto para que nos vaya contando algunas cuestiones que vayan apareciendo, que dan sorpresas por ahí, pero la vida da sorpresas siempre, así que ¿por qué no va a dar la política? ¿Por qué no va a dar la Cámara? Esperamos en otra oportunidad tenerlo, si es posible, acá junto a nosotros y poder deshojar esto que nos gusta mucho, que se llama la democracia. Ha sido muy amable, muchas gracias. Felicito por el programa. Gracias. Muchísimas gracias, muy atentos a ustedes. A usted. Bueno, ahí estuvimos escuchando entonces en entrevista al diputado Aguilar de Departamento Pedernera, que estaba hablando, bueno, de esto, de las cuentas de inversión y del tema que estuvimos hablando ayer con Daniel que involucra la seguridad. Estamos apurados porque ya nos pisa la pauta. Ya nos vamos. Chau. Hasta mañana.